Ah, buenas tardes, profesora. El primer tema que vamos a abordar va a ser el de histograma y esta es una representación gráfica eh, de una distribución de un conjunto de datos y muestra la frecuencia o número de observaciones cuyo valor cae dentro de un rango. Para poder hacer este histograma se tiene que seguir una serie de 3 pasos y en el primer paso se tienen que obtener los datos que se desea representar. Los datos tienen que ser representativos del proceso y que estén asociados a condiciones conocidas. En este caso, vamos a realizar un ejemplo que para conocer los datos de un proceso de llenado de bolsas de arroz y representar el peso de la bolsa y ya llena y cerrada. El peso se va a medir en kilogramos. El segundo paso es identificar el dato más grande y el más pequeño y calcular 7 rangos entre estos dos valores. Bueno, en este ejemplo el valor más alto es 1000 y el mínimo es 980. Entonces, como hay una diferencia de 20 gramos, este se va a dividir entre 7 y queda porque da un aproximado de 3 gramos. Y bueno, ahí se pueden ver que los rangos son de 980 a 982, 983 a 985 y así hasta llegar a los 998 y al 2000. Y en el paso 3 vamos a contar los datos que hay dentro de cada rango para poder representar su frecuencia en una gráfica que va a ser de escala horizontal. Y bueno, con esa gráfica podemos concluir que en promedio del proceso está alrededor de los 990 gramos y existe una variación de 20 gramos entre los 980 y los 1000 gramos. Y bueno, el histograma nos sirve para poder sacar conclusiones sobre las posibilidades del proceso, de cumplir las especificaciones o de tendencias no deseadas en la misma. Y ya eso sería todo sobre este tema. Como siguiente tema tenemos lo que es herramientas de calidad, que en este caso se aborda el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto, como mismo se nos menciona, es una herramienta utilizada en programas para el mejoramiento de la calidad e identificar y separar de forma crítica los proyectos que haya dentro de una empresa y que estos a su vez provoquen problemas. Si nos remontamos a su origen fue en el siglo XVII y quien lo creó fue Wilfredo Pareto, economista, quien observó que el 80% de la riqueza de la sociedad estaba en manos del 20% de las familias. Ahora, para la elaboración de una gráfica de Pareto, es una gráfica de 2 dimensiones que elabora un listado de las causas del problema en el eje horizontal, es decir, en la parte de debajo de la gráfica, y que esas se van ordenando de izquierda a derecha para colocar aquellas que tengan mayor efecto sobre el problema, de manera que conforme vayan avanzando hacia la derecha, vayan disminuyendo su orden o magnitud. En los ejes verticales, en el lado izquierdo se representa la magnitud del efecto provocado por las causas, es decir, aquello que está provocando que haya un problema mayor dentro de una organización. Y del lado derecho tenemos que refleja el porcentaje acumulado de las causas, empezando por la mayor magnitud. Aquí es decir que las causas tienen un cierto porcentaje de consecuencia dentro de la organización, por lo tanto, cada uno de estos rangos es aquello que va a representar cada una de las causas en conforme a participación de consecuencias que vaya, eh, pues sí, desenlazando en los procesos.
También aquí mismo se nos aborda la regla del 80-20, que como ya se mencionó en sus orígenes, Juran comenta que este principio lo aplica de la mala distribución de un problema, es decir, el establecer que el 80% de los efectos de un problema se debe solamente al 20% de las causas involucradas. Es decir, que son menores las causas que se involucran para generar un problema y estos causan la mayoría de los problemas dentro de una organización. En conclusión, esta regla nos dice que para solucionar los problemas, primero debemos encontrar las causas involucradas en el problema para ir atacando una por una. Y eso sería todo por parte del diagrama de Pareto. Bueno, el siguiente tema es el de, el de hoja de verificación. Bueno, este también se conoce como hoja de comprobación o chequeo y es un auxiliar en el que se pueden recopilar y analizar la información. Eh, para poder llevar a cabo su proceso, se necesita una serie de 4 pasos, donde en el primero se debe enfocar la atención hacia el análisis de las características del proceso y tener claras las partes del proceso. En el segundo paso, vamos a definir el periodo de tiempo durante el cual serán recolectados los datos. Y en el tercer paso se va a diseñar una forma que sea clara y fácil de usar. Cada hoja de verificación debe llevar una cierta información para poder completar el origen de esta. Y bueno, unos datos que debe llevar es fecha, turno, máquina, persona, proceso y también nombre de quien toma los datos. Y el cuarto paso es obtener los datos de una manera consistente y honesta. Eh, Nos sirve para poder comprobar si se han recabado los datos solicitados o si se han efectuado determinadas operaciones para poder asegurar la calidad del proceso y de los productos. Una de sus ventajas es que facilita la localización, el análisis de la información y permite visualizar desde un punto de vista más claro y amplio la distribución de un proceso de producción. Y bueno, aquí en esta infografía podemos ver un ejemplo de una hoja de verificación y bueno, tomando en cuenta el ejemplo anterior de las bolsas de arroz, aquí, bueno, se puede ver que la fecha es en abril del 2009, el producto sería una bolsa de 1 kilogramo. Eh, el cliente, el proceso de llenado, las especificaciones que son mayor de 800 gramos, está en el segundo turno y el nombre de quien recaba los datos. Y aquí nos enseña la frecuencia de los rangos de peso de las bolsas de arroz. Y- y el siguiente tema es el diagrama de causa y efecto y también se conoce como Ishikawa, que es el nombre de su creador, y también se conoce como espinas de pescado. Este es por su forma. Y es una forma de poder representar el conjunto de causas potenciales que podría estar provocando el problema bajo estudio o influir en una determinada característica de calidad. Para
realizar este diagrama se clasifica en 6 categorías que se conoce como las 6M. Y los pasos para seguir son 5. En el primer paso se decide cuál es el problema a analizar o la característica de calidad a considerar. Y bueno, este también se hace mediante el uso del diagrama de Pareto. Y en el paso 2 se deben escribir las características seleccionadas en el problema. Y para el paso 3 se necesitan escribir los factores principales que creemos que podrían estar causando el problema. En el cuarto paso eh, es que en cada rama se debe anotar con mayor nivel de detalle las posibles causas que se consideran podría estar ocasionando el problema. Y en el quinto paso se analiza detalladamente de la manera individual cada una de las posibles causas para saber cuál es la que está como que ocasionando más el problema. Pues bajarle. Bueno, ahí podemos observar la estructura y bueno, que hasta adelante se encuentra el problema y después en la parte de arriba y de abajo se encuentran las 6M, que serían materiales, maquinaria, métodos de trabajo, medición, mano de obra y el medio ambiente. Y bueno, este diagrama nos sirve para poder ordenar ideas y en un proceso de una lluvia de ideas para dar respuesta a alguna pregunta que se plantea en el grupo que para realizar el análisis, que en este caso sería qué está ocasionando el problema. Y bueno, ahí podemos ver un ejemplo donde el problema es el bajo rendimiento estudiantil y las posibles causas de este es que hay demasiados, bueno, que hay maltrato intrafamiliar o que la inversión de equipos e innovación tecnológica falta o también falta de la motivación o que hay bajos recursos, hay poca capacidad de los maestros o poca empatía, también que los estudiantes no se prestan atención o que llegan tarde, tienen autoestima baja o problemas de aprendizaje. Y esto sería todo de este tema.